Bueno, hoy día nuestra clase es de función cuadrática y ya la próxima clase empezaríamos ya a transmitir las primeras clases de geometría. La clase 11 la próxima semana sería de transformaciones isométricas y la subsiguiente debería ser geometría de proporción. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar o algo? Como este A era negativo, el que acompaña el x cuadrado es negativo, tiene que ser un gráfico que las ramas vayan hacia abajo. Por lo tanto, puede ser la alternativa D, E, C o B. En todos estos casos, el gráfico apunta hacia abajo. El 5 corresponde a la intersección siempre del eje Y. Este que queda solo, sin la variable X, de acá, corresponde a la intersección con el eje Y. Como la intersección con el eje Y acá está indicando que es el 5, es positivo, tiene que ser esta. Esta no puede ser porque está cortando al eje Y en un valor negativo, así que la descarto. Esta está cortando al eje Y en un negativo, también la descarto. Y este también en un negativo. Por lo tanto, en este ejercicio, uno puede darse cuenta al tiro que la alternativa correcta es la B, solamente analizando que el A, el coeficiente de x cuadrado, es negativo y el corte con el eje Y es positivo. Ya, les voy a mostrar rápidamente entonces un resumen de esto. Acá tenemos entonces que si yo tengo esta función cuadrática, esta de acá, el A va a indicar entonces, si es positivo, las ramas se abren hacia arriba. Si es negativo, las ramas se abren hacia abajo. Y lo otro que ocupamos fue la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y corresponde entonces al valor de C. Este C me va a indicar exactamente el punto de intersección con el eje Y. Siempre es 0,C. Eso fue lo que ocupé. Nada más. Sigamos. Acá tengo una función cuadrática y me preguntan cuando no intersecta el eje X. Una función cuadrática no va a intersectar al eje X cuando la expresión b cuadrado menos 4ac es negativa. Siempre que ocurre esto, la parábola o el gráfico de la función cuadrática no va a intersectar al eje X. Entonces, en cualquier enunciado que te digan no intersecta al eje X, ocupa que esta cosa, que se llama el discriminante, esto es el discriminante, tiene que ser negativo. Acuérdense la clase que vimos de ecuación cuadrática, que vimos que no hay solución cuando el discriminante es negativo. Y acá las soluciones tienen que ver cuando la parábola intersecta al eje X. Si estos puntos no existen, es porque las soluciones de la ecuación de segundo grado no existen. Y eso ocurría cuando el discriminante es negativo. Ya les voy a mostrar una lámina explicatoria de esto. Entonces, acá como me dicen que no intersecta, el discriminante tiene que ser negativo. Entonces, acá el A vale K, el B vale menos paréntesis K menos 2 y el C, que sería el término sin X, K menos 3. Y solamente ocupamos entonces que el discriminante es negativo. El B lo reemplazamos al cuadrado menos 4 por A, que es K, por C, que es K menos 3. Y como les digo, esta expresión tiene que ser negativa. Desarrollamos esto. Este menos se va porque está al cuadrado. Así que me queda un cuadrado de binomio. Multiplicamos menos 4K por K. Eso me da menos 4K cuadrado más 12K. Sumamos menos 3K cuadrado. 12 menos 4 serían 8K más 4.
Ahora, si miramos la alternativa, no hay ninguna que empiece con menos 3k cuadrado. Están todas con positivo acá. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 para que te quede acá positivo. Cambiamos los signos. Esto se invierte, puesto que estás multiplicando por negativo. Así que llegamos a 3k cuadrado menos 8k menos 4 mayor que 0. Y eso corresponde a la alternativa A. Entonces, repito, como el discriminante era negativo, puesto que no cortaba el eje X, calculamos b cuadrado menos 4 por a por c, y eso lo pusimos menor que 0. Desarrollamos esta expresión y llegamos a esta desigualdad. Entonces, esto tiene que cumplirse para que la parábola no corte el eje X. Ahora, si volvemos a mi lámina explicatoria, que acá hay un pequeño resumen, tenemos entonces, para clarificar más los conceptos, que hay tres posibilidades. Si tengo una función cuadrática, puede ser que la parábola no corte el eje X, y eso es cuando el discriminante es negativo. Va a cortar en un solo punto cuando las soluciones de la ecuación de segundo grado son iguales. Y ahí entonces la parábola va a ser tangente, es decir, cuando el discriminante es 0. Y va a cortar en dos puntos, o sea, la parábola corta en dos puntos al eje X cuando el discriminante es mayor que 0, porque habrían dos soluciones. Bueno, no sé si entienden que esto viene de que si yo quiero que corte el eje X, el y, o sea, esta parte es 0. Entonces, si yo quiero ver dónde la parábola corta el eje X, es porque el y vale 0. Y llegamos a la ecuación de segundo grado. Las soluciones de esta ecuación de segundo grado, por ejemplo, son x1 y x2, y esos son los puntos que estás viendo acá. Como ya vimos en la clase de ecuación cuadrática, las soluciones se obtienen con esta fórmula. Y si esto de acá es negativo, o sea, si este discriminante es negativo, es porque no existen estas soluciones, y sería este caso. Si este discriminante es 0, o sea, esto es 0, va a haber una sola solución, que es menos b partido por 2a, que sería este puntito. Ese puntito tendría x igual menos b partido por 2a. Y si este discriminante es positivo, me van a dar dos soluciones, que son estas, y esas dos soluciones serían esa y esa. O sea, lo que ustedes están viendo acá en el corte con el eje X son las soluciones de la ecuación de segundo grado. Eso es lo que quería recalcar. Vamos a seguir. ¿Alguna duda? Hoy día me quise apoyar de esta lámina para irles explicando mejor. Sorry for NTA. Para sacar la intersección con el eje X se ocupa menos b partido por 2a. Eso es cuando hay una sola solución. ¿Ya? Ahí ocupas eso. En general, cuando hay más de una solución, tienes que ocupar la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo esta función, por ejemplo, x cuadrado menos 6x más 8, por ejemplo, y yo quiero encontrar los puntos donde corta al eje X. Entonces tú igualas esto a 0, que esto se puede factorizar, porque la tiré una fácil, 4 por 2, 8, menos 4 menos 2, y te van a dar las dos soluciones 4 y 2. Y esos son los puntos que estás viendo acá. O sea, las soluciones de la ecuación de segundo grado corresponden justamente al corte con el eje X. Eso estaba explicando. Y lo que tú no me entendiste es que cuando corta en un solo puntito, ese puntito viene a ser x igual a menos b partido por 2a. Ya que vamos a ver luego que eso corresponde al x del vértice, que ya lo vamos a ver. Bueno, hagamos este otro ahora. Tenemos esta función
x cuadrado, voy a anotarla acá, menos px más 9. Entonces, en la 1 me dicen que para estos valores de p intersecta el eje x en dos puntos. Va a cortar en dos puntos, ya dijimos, cuando el discriminante era positivo. El discriminante era b cuadrado menos 4ac. Y esto tiene que ser positivo para que corte el eje x en dos puntos. El b acá es menos p. El a es 1 y el c es 9. Y esto tiene que ser mayor que 0. Esto me da 36. Paso al otro lado. Y ahora pensemos, ¿qué número al cuadrado es mayor que 36? Esos números son los que son mayores que 6 o menores que menos 6. Por ejemplo, el menos 7, el menos 8. Todos estos números de acá al cuadrado son mayores que 36. Piensa en el menos 7. Menos 7 al cuadrado es 49. Es mayor que 36. Piensa acá en el 8. 8 al cuadrado mayor que 36. O sea, todos los números que son al cuadrado mayores que 36 son los que están en este sector. O sea, son los P que son mayores que 6 o menores que menos 6. Sé que este sería falso porque me está indicando justamente el otro intervalo. Me está diciendo que los valores de P están acá. Pero no, son justamente lo contrario, los que están aquí y acá. Así que esta es falsa. Bueno, cuando cortaba la función cuadrática en un solo punto, cuando el discriminante era 0. O sea, cuando esta expresión es 0. O sea, hacemos lo mismo, ponemos el discriminante, que era esta expresión, igual 0. Y llegamos que p cuadrado es 36. ¿Ya? Y eso se cumple cuando p vale 6 o menos 6. Por lo tanto, cuando p vale 6, el discriminante va a ser 0. Así que esto está correcto. Cuando p sea 6, el discriminante es 0. Bueno, si p es mayor que 6, no intersecta el eje x. Ya dijimos que cuando p era mayor que 6, estábamos acá, se iba a cumplir que el discriminante es positivo, porque esto venía de acá. O sea, si p es mayor que 6, el discriminante es positivo y va a cortar en dos puntos. Y aquí dice que no intersecta. Esto está malo. O sea, aquí debería decir que intersecta al eje X en dos puntos. Así que esto está malo. Bueno, en general, entonces, lo que estoy ocupando acá todo el rato para ver si intersecta o no intersecta al eje X es usarlo del discriminante. Si el discriminante es positivo, va a cortar en dos puntos. Si el discriminante es 0, va a cortar en un punto. Y si el discriminante es negativo, no va a cortar al eje X. Bueno, estos son los casos en que la es positivo. Si la fuera negativo, sería así entonces. Discriminante positivo y A negativo sería así. Si el discriminante es 0, va a cortar en un punto, y si la es negativo, sería así. Y si el discriminante es negativo y el A es negativo, entonces sería así. ¿Ya? Esto lo puse acá en la ficha que les estaba mostrando delante. Acá. Que ahí están los 6 casos que les estaba recién mencionando. Si la es positivo, la parábola va hacia arriba. Si es negativo, va hacia abajo. Si el discriminante es negativo, no hay corte con el eje X. Si es 0, va a ser un puntito. Y si es positivo, dos puntitos. Las dos soluciones. Bueno, y esto es lo mismo. Acá A negativo y discriminante negativo no corta. No hay corte. Discriminante 0, un punto. Y discriminante positivo, dos puntos. Esos son los 6 casos que hay, que existen entonces. Ya, voy a parar un poquito. Díganme si tienen dudas. Puedo devolverme atrás. Ya.
hay tiempo y tengo paciencia, así que pregúntenmelo. Acá tengo la función 2x cuadrado más 2. Acá quiero explicarle lo de los corrimientos de las gráficas. Si yo tengo una función, por ejemplo, x cuadrado es aproximadamente así, o sea, pasando ahí por el vértice, este es x cuadrado. Si yo le sumo 2, fíjense en este 2, la gráfica se va a correr 2 unidades hacia arriba. Eso es x cuadrado más 2. O sea, este más 2 está indicando que se está corriendo 2 unidades hacia arriba la gráfica de la función 2x cuadrado. Bueno, si x cuadrado es así, 2x cuadrado es más cerrada, es un poquito más cerrada. Y más 2 sería 2 unidades hacia arriba. O sea, tengo que ubicar una gráfica que esté 2 hacia arriba, que podría ser esta o esta. Esta no, porque apunta hacia abajo. Este tiene un A negativo y acá el A es 2, así que la descartamos al tiro. Esta no, porque no está trasladada 2 hacia arriba, y esta tampoco porque está corrida 2 hacia acá. Por lo tanto, tiene que ser la A o la B. Como les digo, por este 2. Este 2 está indicando que la gráfica está 2 hacia arriba. Ya, ¿cómo sé si es la A o la B? Tomo un valor en particular, fíjense acá, que me dan algunos valores. Si yo tomo el 1 acá y lo reemplazo aquí, me queda 2 por 1 al cuadrado más 2, y eso me da 4. O sea, la imagen del 1 es 4. La imagen del 1 me daría 2 más 2, 4. Este estaría bien. Mientras que acá, si saco la imagen de este 1, dice que es 8. Y en la verdad que me da 4. Así que esta no puede ser porque está diciendo que la imagen del 1 es 8. Así que esta la descarto. Ya, voy a repetir y voy a explicar ahora cuál es la diferencia en que esté más abierta o más cerrada. Lo puse acá. Quería explicar lo siguiente. Este es el gráfico, por ejemplo, de x cuadrado. Este. Si le resto 4 a la x, el gráfico se va a correr 4 unidades a la derecha. Sin embargo, si le sumo 3 a la x, se va a correr 3 a la izquierda. O sea, si tú sumas, el gráfico se corre a la izquierda. Si lo resto, se corre a la derecha. Hace lo contrario. Sin embargo, si no se lo haces a la x, sino a la función, por ejemplo, acá está la función x cuadrado, el gráfico de la función x cuadrado, y le sumo 2, como les decía, se corre 2 hacia arriba. Si le resto, se va a correr hacia abajo. Es decir, los corrimientos que son verticales, esto es una traslación vertical, es tal como uno piensa. Si le sumas, el gráfico se corre hacia arriba. Si le restas, se corre hacia abajo. Mientras que las traslaciones horizontales son al contrario. Si le sumo la x, si le sumo la x como acá, se corre a la izquierda. Y si le resto, se corre a la derecha. Y lo otro que ocupamos fue lo que me estaban preguntando recién, lo que se agranda o se achica las ramas de la parábola. Por ejemplo, esta es la función x cuadrado, la azulita. Esta de acá viene a ser un medio x cuadrado. La gráfica, su rama, como que se abren más los brazos. Esta de acá es 2x cuadrado y esta es 3x cuadrado. O sea, entre más grande es este factor, las ramas se van achicando, los brazos se van cerrando. Y si este factor es más chico, las ramas se van abriendo. Esa es la diferencia.
¿Ok? Ahora, para terminar esta parte, para que les quede claro, por ejemplo acá, esta gráfica, fíjense que se corrió 1, 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, esta gráfica está corrida 2 a la derecha, por lo tanto es x menos 2 al cuadrado y 3 hacia arriba, más 3. Este sería el gráfico de una función de este estilo. Ahora, yo no puedo afirmar acá que este a sea 1. Perfectamente podría ser 2 o 3. No tengo idea qué factor hay ahí, porque no sé qué tan abierto está esta gráfica. Eso tendría que ver con los cortes que hay en los ejes. Eso lo vamos a ver en un ejercicio que viene a continuación, en un ratito más, pero lo que le estoy explicando acá, que si esta gráfica se corrió 2 a la derecha y 3 hacia arriba, tiene que tener una forma parecida a esta. Estas cosas así se llama la forma canónica, que es cuando uno traslada. Por ejemplo, esta de aquí, esta corrida 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 para allá. O sea, sería x menos 6, 3 hacia arriba, pero apunta hacia abajo. Por lo tanto, aquí podría haber un menos, o un menos 2, o un menos 3. No tengo idea, pero aquí hay un menos. O sea, lo que quiero decir que acá hay un menos algo, pongámosle un A aquí, y ese A es negativo. No sé cuánto vale y habría que sacarlo con un punto que me den de la ecuación, que eso lo vamos a ver en otro ejercicio. Claro, esta se llama la forma canónica, Claudia. ¿Ya? Como les digo, yo puedo saber que esto tiene una cierta forma, pero no pueden ustedes decir que acá haya un 1. ¿Ya? Pero con la alternativa uno puede darse cuenta cuál es la ecuación. Entonces, para terminar esta parte, esta verde, por ejemplo, está corrida menos 1 y 2. O sea, sería de la forma x más 1, porque está corrida a la izquierda, o sea, hay que sumarle 1 a la x, más 2. Con un cierto negativo acá, que por el momento lo voy a poner menos, pero podría ser menos 2 o menos 3, no tengo idea. Pero es de esta forma. ¿Ya? Vamos a ver, como les digo, luego un ejercicio, cómo determinar ese A. Ya, no sé si quedó claro la persona que estaba preguntando por qué acá era la alternativa A. Porque, como les digo, este 2 indicó que la gráfica estaba corrida 2 a la derecha. O sea, tiene que ser una parábola que va partiendo acá en el 2. Y para poder determinar si era la alternativa A o la alternativa B, me ayudé de los puntitos que salían. Por ejemplo, tomé x igual a 1, reemplacé, saqué la imagen del 1 y me dio 4. Y como acá calza 1 con 4, esta es. Mientras que acá dice que la imagen del 1 es 8. Por eso esta murió y quedó la alternativa A. ¿Alguna consulta? Ya, si ha quedado claro hasta acá, entonces este ejercicio debería salir más o menos rápido. Con respecto a este gráfico, ¿qué podemos decir? ¿Es tangente al eje X? Bueno, tienes que sacar el discriminante. Si el discriminante te da 0, es porque es tangente al eje X. Saquemos el discriminante, que era b cuadrado menos 4ac. B acá es 6, A es 1, C es 9, y esto me da 0. O sea, estamos bien. Como me dio 0, la gráfica entonces es tangente al eje X. Correcto. No corta el eje Y. Recuerden que el corte con el eje Y era lo que indicaba este término que está acá. Acá el término
es 9, este es C, por lo tanto va a cortar al eje Y en el 9. Corta el eje Y en el 9, o sea, en el punto 0,9. Entonces está malo que no corta el eje Y. Toda parábola va a cortar al eje Y, toda parábola de este estilo. Podría pasar que, por ejemplo, corten el 0, pero nunca podría no cortar al eje Y. Esto es totalmente ridículo, no corta el eje Y, siempre corta el eje Y. ¿Ya? Una parábola podría no cortar el eje Y si fuera así, pero estas parábolas de esta forma, con el x cuadrado y el y acá, son siempre de así, no en esta dirección. Así que siempre van a cortar el eje Y porque estas ramas son infinitas. Así que está ridícula. ¿Y las ramas se extienden hacia abajo? No, porque acá el A vale 1. Si el A vale 1, dijimos cuando A era positivo, las ramas se extendían hacia arriba. Así que esta es falsa. Así que la respuesta claramente es solo 1. Ya. Vamos a ver ahora la 6. Bueno, acuérdense lo que dijimos en los corrimientos. En la alternativa A, esta gráfica estaría corrida 4 lugares a la izquierda por el x más 4. Y este 3 da lo mismo, pero es una gráfica que es más o menos de este estilo. Así que en la A está el vértice, que es este puntito, en el eje X. Esta otra, en la B, 2x cuadrado más 3, este 3 indica que la gráfica de 2x cuadrado la corrieron 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, el vértice, este puntito, va a seguir estando en el eje, en uno de los ejes. Va a estar en el eje Y. También está correcta. La C, menos 4x cuadrado. Bueno, x cuadrado es así. 4x cuadrado sería más cerrada. Y con el menos adelante iría hacia abajo. No sé, este sería menos 4x cuadrado. Si le sumo 3, se va a correr 3 hacia arriba. O sea, algo así sería el gráfico de menos 4x cuadrado más 3. ¿De acuerdo? Así que el vértice seguiría estando en uno de los ejes. Y la D, x menos 4 al cuadrado, estaría corrido 4 a la derecha por el menos 4. Y si acá hay un menos 2, entonces está apuntando hacia abajo. Entonces el vértice también estaría en uno de los ejes. O sea, en todas estas alternativas, el vértice está en uno de los ejes. Así que es la E. Bueno, ¿cuándo no estaría en uno de los ejes? Por ejemplo, si fuera menos 2x menos 3 al cuadrado más 1. Este 1 hace que ya no esté en uno de los ejes. ¿Mm? Este número que coloco acá, delgadillo, estos números que están aquí, lo único que hacen es, por ejemplo, si yo tengo acá x menos 3 al cuadrado, está así. Si le pones un 2, por ejemplo, la gráfica, como ya dijimos, las ramas se cierran un poco. Se cierran. Pero da lo mismo, el vértice va a seguir estando acá en el 3. No afectan el ejercicio, así que no pesquen los coeficientes que están ahí. Por lo que yo les mostré en una lámina anterior, que el A lo único que hace es hablar de cuán cerrado o cuán abierta está la rama de la curva. Acuérdense que este era x cuadrado, un medio x cuadrado, qué sé yo, y este es 2x cuadrado, si este es el origen. Eso fue lo que dijimos. Bueno, entonces acá la alternativa correcta era la E, todas las anteriores. En todas estas, el vértice está en uno de los ejes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta de aquí, esta estaría corrida 4 a la derecha
así, con ese menos sería así. Este sería el gráfico de esta función, menos x menos 4 al cuadrado. Pero este 1 hace que el gráfico se corra 1 hacia arriba. Este 1 provoca que el vértice no esté en uno de los ejes. Estaría acá en el 4,1. ¿Ya? Y se fijan que acá no hay ninguna que tenga más algo. Todas, ¿se fijan? Este, por el corrimiento que le digo acá. Pero si yo tengo, por ejemplo, no sé, 2x cuadrado más 3, ese 2x cuadrado es una función así. Y si le sumo 3, va a seguir estando acá en el eje Y, solamente que se corrió 3 hacia arriba. ¿Ya? O sea, para que no estuviera en uno de los ejes, esto debería haberle sumado algo. Sumarle 2 o cualquier número que no sea 0. ¿Ya? Esa era la idea. Bueno, acá nos empiezan a hablar del máximo y o el mínimo. Bueno, quiero explicarles que cuando yo tengo, por ejemplo, una función como esta, supongamos x menos 3 al cuadrado más 2, es una función así. Esta función, o sea, el y, tiene un valor mínimo. Este es el valor mínimo. El mínimo de la función en este caso es y igual 2. Ese es el mínimo de la función, que corresponde al y del vértice. Acá el vértice es el punto 3,2. El y del vértice, o sea, el 2, corresponde al valor mínimo de la función, porque el y no pasa más abajo del 2. Este es el valor mínimo de la y. O sea, de ahí para arriba existe la función, y ese es el valor mínimo. Sin embargo, si yo tuviese, por ejemplo, acá, esto en el 2, esto en el 4, y esta sería la función x menos 2 al cuadrado más 4 con un menos, porque apunta hacia abajo. Entonces aquí tengo un valor máximo para y. El valor máximo de y es 4, que en este caso estaría dado por este. ¿Mm? Ese es el valor máximo. Entonces, cuando a es negativo, la función tiene un valor máximo. ¿Y cuál es ese valor máximo? El que está dado por el vértice. Y cuando a es positivo, entonces tiene un valor mínimo, el i. Si volvemos a nuestra lámina explicativa, acá está. Entonces, el valor máximo o mínimo. Acá la función tiene un mínimo que está dado por esto. ¿Cuánto vale f de menos b partido por 2? El i del vértice. Este es el x del vértice. Este es el y del vértice. El valor mínimo acá es dado por el y del vértice. Y el máximo acá es cuando a es negativo. Aquí tiene un valor máximo y está dado también por el y del vértice. O sea, tanto el mínimo y el máximo corresponden al y del vértice. Entonces, volvamos al ejercicio. Como tiene la pregunta corresponde a un máximo, tenía un máximo cuando apuntaba hacia abajo. O sea, tiene que tener un A negativo. Entonces, hay que descartar al tiro la A porque tiene una acá 1. Si yo desarrollo esta ecuación, me va a quedar un x cuadrado. Entonces la A es positivo. Iría hacia arriba, tendría un mínimo. Así que descarto la A. Bueno, vamos a hacer esto con las traslaciones. La alternativa B está corrida 2 a la derecha y apuntando hacia abajo.
Así sería más o menos el gráfico de la P. Entonces, el valor máximo acá sería el I del vértice. Y el I del vértice está en el 0. Este punto es 2,0. Luego el máximo de la función sería 0. Así que esta no es porque me piden que el máximo sea 2. La alternativa C sería, este es un gráfico que está corrido 4 a la derecha, apunta hacia abajo y más 3. Y sería así. Luego, el máximo sería 3, porque ese es el I del vértice. Me lo indica este que está acá. Cuando está escrito en la forma canónica, repito, la forma canónica es cuando la tienes así. Vamos a ponerle acá una A. Esa es la forma canónica. El vértice es H, K. Ese es el vértice. O sea, el I del vértice corresponde a lo que está aquí. En este caso el 3. El I del vértice es 3. O sea, el máximo en esta función es 3 y no 2. Así que esta nada que ver. Vamos a ver la D ahora. Menos x menos 6 al cuadrado más 2. Ya, entonces, este gráfico está corrido 6 a la derecha, está apuntando hacia abajo, y más 2. Entonces sería un gráfico más o menos así. ¿Ya? Y ese exactamente tiene un máximo que es 2, porque 2 es el I del vértice. Así que esta es. ¿Ya? O sea, para hacerlo rápido, yo lo hice así de lento para explicarle. Pero si me hablan de máximo, tiene que estar hacia abajo. Y si está la rama apuntando hacia abajo, tiene que tener un A negativo. Entonces puede ser esta, esta o esta. Y ahora me voy al número que está aquí al final. Aquí me está diciendo que el máximo es 3, acá el máximo es 2 y el máximo es 4. Por lo tanto, esta es la correcta porque me pedían que el máximo fuera 2. Así que lo podría haber sacado al tiro. Pero yo lo hice así de lento para explicarlo. Bueno, yo hice así este ejercicio porque está dado en la forma canónica. Todas estas están en la forma canónica. Si no, habría que hacerlo con el otro procedimiento de encontrar el vértice, que ya lo vamos a ver en un ejercicio que está más adelante. Ya. Veamos la 8. Aquí se está modelando la trayectoria de un proyectil donde la altura es 100t menos 5t cuadrado. Esto me da la altura en función del tiempo, donde la h depende del tiempo y el tiempo está medido en segundos, creo. Ahí está. Y me preguntan, ¿para qué valor del tiempo la altura será 420 metros? O sea, esta altura tiene que ser 420 metros. No me están pidiendo la máxima altura ni nada de eso. Me están pidiendo a qué tiempo o a los cuántos segundos la altura va a ser 420 metros. O sea, esta altura va a ser 420. O sea, lo único que tenéis que hacer es resolver esta ecuación. Resolvámosla. Ya. Voy a dividir por menos 5. Y eso es 24. No, 420, 84, perdón. Ya. Entonces, vamos a factorizar. Los números que me den 84, eso es 14 por 6, 14 por 6, 84, y 14 más 6 me da 20. Así que esa es la factorización. Entonces, esto es 0, o esto es 0. Entonces, el tiempo es 14 segundos o 6 segundos. Luego, los 14 o a los 6 segundos
la altura me va a dar 420. Así que la respuesta es 14 segundos y 6 segundos. Así que es 1 y 3. Claro, la otra posibilidad sería que yo fuera viendo alternativa por alternativa y reemplazando, por ejemplo, 6 acá, reemplazo el tiempo por 6, calculo esto y veo si me da 420. Pero eso es un poquito más largo que hacer esta ecuación. Yo hago las ecuaciones un poco lentas para explicarle, pero uno se debería demorar mucho menos de lo que de lo que me demoré en hacer esto. Pero como les digo, la otra opción sería ir reemplazando estos valores acá en el tiempo y ver cuándo me da 420. ¿Ya? Pero encuentro que en esta parte es mucho más rápido hacer la ecuación. ¿Alguna consulta? Vamos a ver un ejercicio de selección de información. Me preguntan cuánto vale A en esta función. Bueno, ya vimos que si la gráfica era tangente al eje X, el discriminante era 0. O sea, el B cuadrado menos 4AC tiene que ser 0. El B acá es el que acompaña al X, que es menos A, por A, que en este caso es A justamente, y C, que es este 1 que está acá. Entonces me queda la ecuación A cuadrado menos 4A igual 0. Lo voy a hacer por factorización. Aquí hay dos soluciones, o A vale 0, o acá me sale que A vale 4. Pero como es una función cuadrática, el A no puede ser 0, porque si la A fuera 0, se iría y no me quedaría cuadrática. Así que yo sé que el A no puede ser 0, así que descarto este valor, por lo tanto el A vale 4. Por lo tanto, con la información 1, puedo deducir que el A vale 4. Repito, como la gráfica era tangente al eje X, el discriminante es 0. B cuadrado menos 4AC es 0. Reemplacé y llegué a dos soluciones para A. A igual 0 y A igual 4. Pero como es una función cuadrática, ese A no puede ser 0, porque si no, anularía esta parte y no me quedaría cuadrática. Por lo tanto, el A no es 0. Por lo tanto, tiene que ser 4. Así que con la información 1, llego que A vale 4. Bueno, el eje de simetría corresponde a la recta que pasa por el vértice y es paralela al eje Y. Ese es el eje de simetría. Esa recta tiene como ecuación x igual menos b partido por 2a. Esa es la ecuación del eje de simetría, que si volvemos a la lámina que teníamos, acá está, este es el eje de simetría, esta recta, o esta. Como es una recta paralela al eje Y, es de la forma x igual constante, es decir, x igual 2, x igual 5, x igual menos 3. Pero en este caso pasa por este punto, que es el vértice, y sé que el x del vértice es menos b partido por 2a. Por lo tanto, la ecuación de esta recta es x igual al x igual al eje al x del vértice. O sea, x igual a menos b partido por 2a. Entonces, en ambos casos, aunque el a sea positivo o el a sea negativo, la ecuación del eje de simetría es esta. X igual al x del vértice. Esa es la ecuación del eje de simetría. ¿Ya? Entonces, volviendo a este ejercicio, tengo esta función. Ya hemos dicho que el eje de simetría era x igual a menos b partido por 2a. Menos b sería acá a, porque sería menos esto, partido por 2a. Pero acá a vale a, así que te quedaría 2a. Y me están diciendo que esto es un medio. Pero estos se van, porque el a es distinto de 0, y llegamos que un medio igual a un medio. Y con esa ecuación claramente no puedo sacar el valor de a.
Luego, que me digan que el eje de simetría es x igual a un medio, eso es cierto. Si yo calculo el eje de simetría con esta fórmula, es menos b partido por 2a, se va, me queda un medio, pero no puedo sacar el valor de a. O sea, con esta información yo no puedo saber cuánto vale a. Luego es una por sí sola. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, vamos a seguir entonces. Como habíamos dicho delante, el máximo o el mínimo está dado por el i del vértice. Entonces, si por ejemplo tú tienes una función así y el vértice es, qué sé yo, 3,2, el máximo de esta función es i igual 2. Ese es el máximo. En general, si tú tienes, por ejemplo, una función así, dijimos que el x del vértice era menos b partido por 2a. Aquí esta función tiene un mínimo, que sería el i del vértice. ¿Ya? Entonces, este sería el mínimo de la función. Ahora, en los ejercicios hay que tener cuidado si te están preguntando o el máximo de la función o para qué x se produce el máximo. Por ejemplo, acá me dicen que la ganancia de una empresa está dada por menos 5x cuadrado más 20x. Esta es la ganancia. Y x está expresado en miles de pesos. O sea, la ganancia está expresada en miles de pesos, donde x es la cantidad de meses. Fíjense la pregunta. ¿A los cuántos meses? Los meses eran la x. O sea, me están preguntando por x, porque me están preguntando los meses. Se obtendrá la máxima ganancia. Es decir, en este ejercicio hay que tener cuidado. No te están preguntando la ganancia máxima. Te están preguntando para qué x se produce la ganancia máxima. Eso hay que tener cuidado. Miren, yo me fijo en lo siguiente. ¿A los cuántos meses? Pero los meses serán la x. Me están preguntando la x, para lo cual la ganancia es máxima. O sea, esta función es algo así. Sé que va hacia abajo porque la es negativo. Acá el c es 0. No hay acá. Sé que está pasando aquí en c igual 0 en el origen. Es una función así. Pero no me están preguntando la ganancia máxima. Me están preguntando el x. Me están preguntando por este. Estos son los meses. Y ese es el x del vértice. El x del vértice, recién lo vimos, es menos b partido por 2a. Esto me están preguntando. Y eso es menos b, o sea, menos 20, partido por 2a. 2 por menos 5, eso es menos 10, por lo tanto vale 2. Luego, los 2 meses, la ganancia va a ser máxima. O sea, gráficamente, estos dos acá, y esa es la pregunta. ¿A los cuántos meses? 2. Si me hubiesen preguntado cuál es la máxima ganancia, tendría que sacar el i del vértice. Y en ese caso tendría que reemplazar el 2, por ejemplo, aquí en la x. Entonces sacamos la imagen del 2. No es lo que me están pidiendo, lo estoy haciendo para explicarles solamente. Eso es menos 20, y esto es 40, y esto serían 20. Luego la máxima ganancia, o la ganancia máxima, sería 20. ¿De acuerdo? Pero acá me preguntan el valor de x, así que la respuesta es 2. ¿De acuerdo, Cata? Cata dice que la ganancia máxima es 20. Sí, es cierto, pero esa no es la pregunta. La pregunta son los meses. ¿Ya? Por eso les digo, tengan cuidado cuando hagan un ejercicio de esto. Hay que ver si me están preguntando cuando la función es el máximo o el mínimo, o para qué valor de x se produce el máximo o el mínimo. Este 11 es similar,
de un cierto auto para velocidades hasta 300 kilómetros por hora, el consumo de combustible está dado por esta función. Ya, este es el consumo. Esto lo voy a separar en dos para que quede más claro. Ya, esta es la función. Ahora, tienen que entender que, aquí falta una B, este es el A, porque el que acompaña a la incógnita al cuadrado, este es como el AX cuadrado, este es el A, y este sería el B. Acá no hay C, el C sería 0, digamos. Me preguntan para qué rapidez el consumo de combustible es máximo. Entonces hay que entender acá que la X viene a ser la rapidez y la Y, que es la función, es el consumo. Y me están preguntando para qué rapidez. O sea, me están preguntando por este. No me están preguntando que el consumo sea máximo, me están preguntando para qué rapidez el consumo es máximo. O sea, me están preguntando por B, no por C. Repito, ¿para qué rapidez el consumo es máximo? La rapidez acá es la X. O sea, me están preguntando el X del vértice. Y ya dijimos, es menos B partido por 2A. Acá menos B sería menos 400 partido por 250. Y acá abajo es 2 por A, 2 por menos 1 partido por 250. ¿Ya? Y eso se van estos menos y te queda 400 partido por 2. Así que la rapidez sería 200 kilómetros por hora. Para ese valor, el consumo es máximo. Y como les dije ya, si ustedes quisieran saber el consumo, cuál es el máximo en el consumo, habría que reemplazar este 200 acá. Y ahí sacamos el consumo máximo. ¿Ya? Pero hay que leer bien nomás qué es lo que te están pidiendo. Vamos al 12. Se puede conocer el eje de simetría de esta parábola si se sabe que, bueno, ya vimos que el eje de simetría era x igual a menos b partido por 2a. Y me preguntan cuál es este eje de simetría. Bueno, con la 1 me dicen que a es 2b. Ya, entonces, como el eje de simetría era menos b partido por 2a, voy a reemplazar a por 2b. Reemplazo a por 2b. ¿Ya? Simplifico y me queda menos un cuarto. Por lo tanto, con la información 1, yo puedo saber que el eje de simetría es menos un cuarto. Así que con esta sí. Ahora, aquí hay un detalle en el ejercicio que se los voy a decir al final, que me acabo de dar cuenta. Pero no se los voy a decir todavía para no enredarlo. Bueno, repito, con la 1 me decían que A igual 2B. Como este es el eje de simetría, reemplacé la A por 2B. Al final se fueron. Y me queda que es menos un cuarto. Por lo tanto, con la información 1, sé que el eje de simetría es menos un cuarto. O sea, con la 1 sí. 2. Si conozco las raíces de la ecuación cuadrática. Bueno, si yo sé las raíces se refiere a donde corta la parábola al eje X, o las soluciones de la ecuación cuadrática como vimos al principio. Si yo conozco estos dos valores, por ejemplo, menos 2 y 4, por ejemplo, entonces yo puedo saber dónde está el eje de simetría. Porque el eje de simetría va a pasar justo por el promedio entre menos 2 y 4. ¿Por qué pasa eso? Porque el eje de simetría, tal como el nombre lo indica, hace que esto se corte simétricamente en dos partes iguales. Por lo tanto, esto va a pasar justo en la mitad entre menos 2 y 4. O sea, este puntito de aquí es el promedio entre menos 2 y 4, que en este caso es 1. O sea, si yo conozco estos valores, puedo encontrar ese punto y el eje de simetría es x igual a lo que me indica este punto. O sea, en este caso, x igual a 1. O sea, lo que estoy diciendo, en definitiva,
que si usted conoce dónde la parábola corta al eje X, yo puedo encontrar el eje de simetría. O sea, si esta corta aquí estos puntitos X1 y X2, el eje de simetría sí o sí va a pasar justo por el promedio entre X1 y X2. O sea, este eje de simetría es X1 más X2 partido por 2. Siempre. ¿Ya? Así que si conoce las raíces, yo puedo sacar el eje de simetría. Por lo tanto, es cada una por sí sola. Bueno, ahora les voy a decir cuál es el detalle que encontré una falla en este ejercicio. No sé si se dieron cuenta, hay una falla en este ejercicio. Sí, si las soluciones son complejas es lo mismo, siempre es el promedio, solamente que no lo vas a poder ver gráficamente. ¿Se dieron cuenta del error que hay en este ejercicio? ¿No? A ver, les doy 10 segundos para que piensen. No, no es esquilaje sea negativo. Exactamente, muy bien, Trinidad, la felicito. Claro, aquí hay un problema, yo no puedo hacer esto, yo no puedo simplificar. Si el B me daría cero, no podría hacer esta parte. O sea, yo no puedo simplificar por cero. Aquí faltó en este ejercicio A distinto de cero y B distinto de cero. ¿Ya? Porque imagínense que a la embarrada, si B fuera cero acá, 2 por cero me daría cero y el A también me daría cero. Y si me da cero acá, no tendría parábola. ¿Ya? Qué seca, ¿eh? Muy bien. Bueno, pero no entremos en esas disquisiciones, porque alguien podría decir, ah, pero si B es cero, aquí el A también sería distinto de cero, porque aquí te dicen que A es distinto de cero. Y si te dicen que A es distinto de cero y B, A es 2B, entonces está obligado el B ser distinto de cero. ¿Mm? Pero no quiero enredarlos con esas disquisiciones. Ya, este es interesantísimo, el 13. Dice que el gráfico de una función cuadrática intercepta el eje X en dos puntos y su vértice está en el cuarto cuadrante. Miren, el vértice acá está en el cuarto cuadrante y corta el eje X en dos puntos. O sea, tendría que ser una cosa así, por ejemplo. Así, por ejemplo. Una parábola así. Corta el eje X en dos puntos y el vértice está en el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Ya, vamos viendo cuáles son correctos. El A es positivo, sí, porque las ramas abren hacia arriba. Ya, perfecto. Esto de acá tiene que ver con el discriminante. Miren, pasen el 4C a la izquierda. Te estaría diciendo que esta cosa, que el discriminante, es positivo. El discriminante es positivo. Bueno, eso pasaría si la parábola corta en dos puntos al eje X. Y eso me lo están diciendo, que corta el eje X en dos puntos. Por lo tanto, el discriminante tiene que ser positivo. Es decir, esto está correcto, esto está correcto. Esa me la voy a saltar, la voy a explicar al final. El C es positivo. El C era el corte con el eje Y. ¿Es positivo? Bueno, depende. Yo hice este gráfico así, pero lo único que sé es que el vértice está en el cuarto cuadrante. Esta cuestión podría ser perfectamente una parábola así, y el C darme negativo o cero.
Por lo tanto, depende del gráfico que tú hagas. Así que no es siempre verdadero que el C es positivo. Esta no es siempre verdadera. Como les digo, que te digan que solamente está el vértice en el cuarto cuadrante y corta el eje X, podría ser un gráfico, qué sé yo, así. Y el C podría ser perfectamente negativo. Así que esta no es siempre verdadera. Bueno, explico por qué esta es cierta, la C. Bueno, como el vértice está en el cuarto cuadrante, el X del vértice, que es este, menos B partido por 2A, tiene que ser positivo. Este X de este punto tiene que ser positivo. Pero como esta parábola abría hacia arriba, A era positivo. Luego 2A es positivo. Y como esta división es positiva, menos B tiene que ser positivo. Y si menos B es positivo, multiplica por menos 1, B es negativo. Así que eso está correcto. Ya, esa estaba un poquito más complicada. Repito, como está en el cuarto cuadrante, el X del vértice tiene que ser positivo. Pero me decían que el A era positivo. O sea, no me lo dicen, pero yo lo puedo deducir por lo que me informan. Así que esto es positivo. Y como esta división es positiva, menos B tiene que ser positivo. Y ahí deduje que B era negativo. Así que esto también es correcto. ¿Alguna consulta? Ya, sigamos. Fui a buscar agüita, por eso esta pequeña interrupción. Sigamos. Tenemos esta función cuadrática. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? La función es creciente en este intervalo. El eje de simetría es x igual 2 y el máximo de la función es 16. Bueno, lo que les quiero explicar que delante vimos que si yo tenía las intersecciones con el eje X, yo puedo sacar el promedio entre estos dos y voy a tener la ecuación del eje de simetría. Ya vimos que el X del eje de simetría era el promedio de las intersecciones con el eje X. Menos 2 más 6 partido por 2, y eso me da 2. O sea, el eje de simetría estaría pasando justo acá por la mitad, que sería en el 2. O sea, esta ecuación está pasando aquí en el 2. O sea, esta recta es x igual 2. Así que esta estaría al tiro correcta. Bueno, esta función es creciente de menos infinito a 2. Sí, de menos infinito al 2, esta curva va creciendo. Cada vez las y son más altas. Así que es creciente en este sector, es decir, de menos infinito a 2. Y decreciente de 2 a infinito. En este sector es decreciente. O sea, acá es decreciente y acá es creciente. Así que esto está correcto. Y me falta ver el máximo. Ya, esta es la parte complicada. Yo no tengo acá la función en sí. Tengo la gráfica nomás, pero no tengo cuál es esta función. No sé. Esta no la entiendo, no la sé. Sé que el C vale 12, estos 12, pero no tengo el A ni el B. Entonces, les quería explicar el siguiente truco. A ver, esto, si se acuerdan de lo que vimos delante, les va a ser más claro. Como esto cortan el menos 2 y el 6, la parábola sería de la forma x más 2 por x menos 6. Porque acá las soluciones, si ustedes igualan esto a 0,
son menos 2 y 6. Esta cuestión tiene como soluciones el menos 2 y el 6, que son estas. O sea, la parábola debe tener una parte así, pero no es que sea exactamente esto. Es decir, esto está multiplicado quizás por un cierto A, que no sé cuánto vale. Bueno, yo sé que este A tiene que ser negativo porque la parábola va hacia abajo, pero no sé cuánto vale. Ahora, si desarrollo esto, a ver, sería A, lo voy a desarrollar solamente para explicar, pero miren, así sería la parábola. Pero yo sé que corta el eje Y en el 12. O sea, este valor de C, porque este es el C, tiene que ser 12. O sea, menos 12A es 12. Y de ahí concluyo que A es menos 1. Es decir, este A tenía que ser menos 1. Y ahí puedo sacar la función. Yo sé que esto es un poquito más complicado, lo voy a explicar de nuevo, así que no se preocupen. Entonces la función sería menos 1 por x más 2 por x menos 6. Y esta sería la función. Si tú la desarrollas, te quedaría y igual menos x cuadrado más 4x más 12. Y esa sería la función. Y así puedo encontrar yo esta función. O sea, si yo sé este gráfico, así puedo encontrar la función con este truco que expliqué acá. Bueno, me preguntan el máximo. Bueno, sabíamos que el x del vértice, ¿se acuerdan que era el 2? Porque este eje de simetría cortaba acá en el 2. Ya, el x del vértice es 2. Pero yo quiero el máximo. Entonces, reemplacemos x por 2 acá para sacar el máximo. Y eso me da menos 4. Y eso me da 16. Efectivamente, el máximo es 16. Si yo reemplazo x igual 2 en esta función, me da 16. Así que el máximo es 16. Bueno, como yo sé que esto es más peludo, lo voy a explicar de nuevo. Como los cortes son menos 2 y 6, deduje que la función tenía que tener una parte que fuera x más 2, x menos 6. O sea, esto se obtiene cambiando de signo acá esta parte. Si aquí dice menos 2, le pones más 2. Si aquí dice 6, le pones menos 6. Y como la gráfica no tiene por qué ser exactamente esto, porque yo sé solamente las intersecciones, es decir, pueden haber muchas funciones cuadráticas que estén cortando en el menos 2 y en el 6, incluso con A positivo o A negativo. Hay infinitas funciones que cortan en esos puntos. Yo sé que tiene que tener esta parte de aquí, ¿no? Y le puse una. Y ahí la determiné viendo la intersección con el eje Y. Desarrollé y me quedó la función ax cuadrado menos 4ax menos 12a. Ah, pero yo sé que corta el eje Y en el 12. Entonces esta parte es 12. Y ahí deduje que a era menos 1. Entonces este es menos 1 y este es menos 1. Y este es menos 1. Y ahí saqué la ecuación. Y ahí pude sacar el máximo. Usted no entendió, Carla, por qué era creciente y decreciente. Ya, ¿qué significa que una función sea creciente? Creciente es esto, por ejemplo, porque acá va aumentando la y. A medida que aumentas la x, aumenta la y, va aumentando la y. Eso es una función creciente. Si tú te vas a una parábola, de aquí hasta el vértice, esta función va aumentando el valor de y. Fíjate, va aumentando, aumentando, aumentando el valor de y cada vez. Eso es creciente. En esta zona es creciente. Al llegar al vértice, los valores de y empiezan a bajar, 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 bajar. Y esto es decreciente. O sea, de menos infinito a este valor del vértice
sería creciente. Y de menos b partido por 2a al infinito, para acá, sería decreciente. ¿Ya? No sé si le quedó claro. Bueno, no sé si hay más consultas. Ya, vamos al 15, que esto lo saqué de lo que mostró el Denver en el último ensayo, el que publicaron hace poco. Entonces, nos dicen que una florista necesita armar un arco de flores que está ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa acá en la figura. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco? Estas son las distancias que me preguntan, para que la altura máxima del arco sea 2. Esta sea 2. Y dice que la función se está modelando por menos x cuadrado. Entonces, recordemos que menos 2x cuadrado es una función que va hacia abajo, así la función menos 2x cuadrado, y esta distancia es 2. O sea, aquí, este es el arco de flores, esto es 2. Y me están preguntando cuánto vale esto. Bueno, si ocupamos esta función que nos están dando, este y de este punto es menos 2. Vamos a ahorrar un poquito. Como estos dos hacia abajo, acá, este punto tiene i igual menos 2. Entonces yo voy a encontrar ese punto y este punto. Voy a encontrar esos dos puntos y ahí voy a sacar esta distancia. Entonces, este punto A y este punto B tienen i igual menos 2. I vale menos 2. Pero el i es el i de la función. Es menos 2x cuadrado. Repito, esta distancia es 2 hacia abajo, por lo tanto es menos 2. Pero el i, como esta es una función, menos 2x cuadrado, perdón, menos x cuadrado, estoy viendo mal. Esta función es menos x cuadrado. Y el i es menos 2. O sea, esto es menos 2. Entonces planteamos la ecuación menos x cuadrado igual menos 2. Multiplicamos por menos 1. X cuadrado es 2. Saco raíz. X vale más menos raíz de 2. Es decir, este punto A y este punto B, este de acá tiene como X raíz de 2 y este de acá como X menos raíz de 2. Y como esto es raíz de 2 y esto para acá es menos raíz de 2, la distancia sería 2 raíz de 2. Así que la respuesta es B. Repito, la función era menos x cuadrado. Y esta distancia era 2. Pero como esto está bajo el eje X, esta distancia es 2, pero en términos de coordenada, esto es menos 2. Entonces lo que hice yo es buscar estos dos puntitos. El i vale menos 2, pero yo sé que el i, que es la función, vale menos x cuadrado. Resolví la ecuación, o sea, lo que estoy haciendo es buscar los x, te da más menos raíz de 2. Por lo tanto, este x es raíz de 2 y este es menos raíz de 2. Luego esta distancia, que es lo que te están preguntando, es 2 raíz de 2. Así que la respuesta es D. Ya, hemos detenido hasta acá, estamos ya listos. Pregúntenme qué dudas tienen. ¿Puedo volver a algún ejercicio anterior o algo de la materia que vimos? ¿Ya? Isabel pregunta cuál es la respuesta a la 14. La 14 habíamos
visto que la función era creciente hasta acá, ¿sí? El eje de simetría estaba en el 2, porque sacamos el promedio entre menos 2 y 6, así que el eje de simetría me dio 2, y el máximo de la función era 16 exactamente, porque sacamos la función y reemplazamos x por 2 y me dio 16. Así que las respuestas eran todas. ¿Ya? Con su podría retomar luego C saca a 2 en el ejercicio 2. Ya, vamos al ejercicio 2. ¿Ya? A ver, veamos esto. Acá ocupamos que como no intersectaba el eje X, el discriminante era negativo. El A aquí es K, el B es menos paréntesis K menos 2 y el C es K menos 3. Discriminante B cuadrado menos 4C negativo. El B era esto al cuadrado menos 4 por A, que es K, y C es K menos 3. Y desarrollé esta expresión. Este se va a este menos porque está al cuadrado. Desarrollo el cuadrado binomio. Menos 4K cuadrado. Menos con menos da más. Me quedaría menos 3K cuadrado más 8K más 4. Y como no había ninguno con menos 3, esto es tan positivo, multipliqué por menos 1. Cambié los signos. Eso involucra cambiar el signo de esto también, porque estoy multiplicando por negativo. ¿Ya? Y me quedó la alternativa A. Eso era. Y en el 11, que es otra pregunta que hay, ¿por qué no es la D? Sí, pero era la D, 200 kilómetros por hora. ¿Mm? Esta la sacamos porque me preguntaban la rapidez. La rapidez es V, y eso era el X del vértice. Y lo que hice lo que hice fue sacar el X del vértice. Y eso me dio 200. Así que la respuesta es D. Ya. Última pregunta. ¿Cómo se pasa de una función cuadrática a una canónica? Buena pregunta. Bueno, depende. Hay formas fáciles y otras más complicadas. Depende cómo esté dada la ecuación. Por ejemplo, eh, supongamos que tienes tú esta función y yo la quiero llevar a la forma canónica. O sea, a esta forma. Entonces, yo lo hago así. Tomo la mitad de 10. La mitad de 10 es 5. Entonces coloco acá la mitad, 5. Elevo esto al cuadrado. X cuadrado menos 10x más 25. Ese es el desarrollo de esto. Ah, pero dice 26. Ah, le sumo 1. Entonces aquí lo llevé a la canónica. Ese es el truquito. Ya, tomo la mitad de este, como es 10, tomo la mitad 5 y lo coloco acá. Desarrollo esto y veo qué es lo que hay que ponerle aquí para que me dé este resultado final. Si desarrollo 5 al cuadrado me da 25. Para llegar a 26 me falta 1 y así lo llevo a la canónica. ¿Ya? Bueno, esto se puede hacer, digamos, porque aquí hay un 1. Ya, pero si no hubiese un 1, por ejemplo un 2, no sé, ya ahí es un poco más peludo. Habría que factorizar primero por 2, ¿ya? Tomo la mitad de este, ya. Y aquí me va a quedar x cuadrado menos 4x más 4.
en esta parte. ¿De acuerdo? Y ahí ajusto con qué valor lo voy a poner acá, pongámosle un A, para que al final el desarrollo sea este 9 que tenía originalmente. O sea, le pongo acá algo, pongámosle un K, no sé, da lo mismo, ¿ya? Entonces, esto sería x cuadrado menos 4x más 4 más k, y esto sería 2x cuadrado menos 8x más 2 por 4, 8 más 2k. Y esto tendría que ser 9. Esto es más peludo. K vale un medio. O sea, aquí tiene que haber un medio. Entonces esto sería 2 por x menos 2 al cuadrado más un medio. ¿Ya? Esa sería una forma. Si tú multiplicas acá, 2 por un medio, 1. Ujú. Bueno, acá era fácil porque era un 9, me dio justo, pero supongamos que aquí tuviese dado otro valor, 10. Este es el procedimiento que hay que hacer. Pero generalmente lo que se entrega son valores en que sea fácil sacarlo. O sea, cuando este es 1, por ejemplo, así, que este sea un 1, porque ahí es fácil hacerlo. ¿Mm? Entonces, tomo 6 acá, la mitad, 3. Entonces esto me da x cuadrado más 6x más 3 al cuadrado 9 para llegar a 12, 3. Entonces lo puedo hacer fácil. ¿De acuerdo? Ya, usted me pregunta por los ejercicios de la clase pasada. ¿Te parece que los veamos al principio de la próxima clase? Y tú misma te encargas de decirme cuáles ejercicios eran. Ya, no tengo ningún problema. Aunque yo los puedo ver en el video y, y empezar al principio de la próxima clase al tiro con eso. Le agradezco la asistencia y la próxima clase con transformaciones isométricas. Chao, chiquillos.